¿Qué tal, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, no se conectaron hoy en ninguno. El día de hoy teníamos pendiente las exposiciones. Bueno, pues voy a ir revisando, pero a la par, pues les voy a proyectar justamente las exposiciones de sus compañeros del semestre anterior para que obviamente vayan viendo lo que vamos a tratar en esta unidad número 4 y número 5. Y entonces vamos a trabajar con ello. No se olviden que más bien mañana, el día viernes, no vamos a tener clase. Pues ahorita estamos recuperando estos días por aquello, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla e iniciamos. Ok. Ya, pero sí puede ver. Ya, pero sí puede ver. Sí, se ve. No me dejaba habilitar el micrófono, pero sí se ve. Sigamos. Ya, bueno, ya, comienzo ya. Bueno, profe, buenas noches con todos. Hoy les voy a hablar sobre el estado gaseoso. Ya. Aquí tenemos lo que son las definiciones importantes, lo cual sería primero el gas. Podemos decir que el gas es una de las formas de la que la materia, que las partículas son como los átomos, que están en constante movimiento y están muy separadas entre sí. Y te puedo decir que no tienen forma ni volumen definido y se expanden para llenar completamente el recipiente que lo contienen. Luego tenemos el volumen. Lo que puedo decir del volumen es que es un gas, bueno. Es, bueno, digamos que el volumen de un gas es el mayor espacio que se ocupa. Por ejemplo, puedo decir que en los gases ideales el volumen puede cambiar fácilmente al modificar la temperatura o la presión. Luego tenemos lo que es la temperatura. La temperatura de un gas se refiere a la medida de la energía cinética promedio de las partículas que lo componen. Y por último tenemos lo que es el gas ideal. Lo que puedo decir de un gas ideal es un gas hipotético que sigue perfectamente a las ecuaciones de los gases perdón, se me fue. De los gases ideales sin tener interacciones entre sus partículas. Bueno, sigamos. Aquí tenemos un dibujo de lo que es el estado gaseoso, un pequeño ejemplo para que lo puedan visualizar. Y aquí tenemos lo que es la definición del estado gaseoso. Podemos decir que el estado gaseoso es uno de los cuatro estados de agregación de la materia, caracterizado por la ausencia de forma y volumen definidos. Aquí tenemos lo que son las características. Eh, Podemos decir que ocupan todo el espacio disponible en el contenedor, tienen una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos, ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto y también son muy comprensibles. Aquí tenemos unos ejemplos para que los puedan visualizar. Aquí en la primera foto tenemos eh, eh, cómo un humo se desprende de los fósforos. En el otro ejemplo tenemos un vapor de agua. En otro tenemos un nitrógeno. Y aquí tenemos lo que es el humo de las chimeneas y las fogatas. Aquí tenemos lo que es un gas lacrimógeno. Y por último tenemos unas biogás. Bueno, ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases es una relación matemática que describe el comportamiento de un gas ideal. Se expresa como PV igual nRT. P La P significa presión del gas, la V significa volumen del gas, la N significa número de moles, la R significa constante de gases ideales y la T significa temperatura absoluta. Aquí, aquí como puedes ver dónde se encuentra. Por ejemplo, la P es la presión del gas, o sea que lo puedes encontrar en la atmósfera, en la PA, en la MMH, HG y etcétera. Y por ejemplo, aquí el volumen del gas lo puedes encontrar en los litros, en metros cúbicos, etcétera. La N, lo que como le dije antes, significa el número de moles del gas. Y la R es una constante universal de los gases ideales, eh, que su fórmula es 0,0821 L L por atmósfera sobre mol por K o también 8,314 J sobre mol por K. Y la T significa temperatura absoluta, la cual lo podemos definir como Kelvin o K. Bueno, aquí tenemos lo que es la ley de Dalton de las presiones parciales. Bueno, aquí tenemos una breve historia de lo que es la ley de Dalton. La ley de las presiones parciales, conocida como la ley de Dalton, fue escrito por el físico John Dalton.
La ley de Dalton de las presiones parciales establece que una temperatura constante, la cual es la presión total de una mezcla de gases, matemáticamente se expresa como podemos ver aquí. P total igual a P1 más P2 más P3 y más Pn. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 5 litros a una temperatura de 300 kilogramos y una presión de 2 atm. ¿Cuántos moles de gas están presentes en el recipiente? Bueno, aquí está lo que es la solución. Usamos la ecuación general de los gases, la cual dije antes, la que es la PV es igual a nRT, y luego despejamos el número de moles, en la cual nos quedaría N igual a PV sobre RT. Luego de esto sustituimos los valores que sería P, lo cual sería igual 2 atm. Luego ponemos la que es la V, que sería igual a 5 litros. Y luego R, la cual sería con la fórmula 0,0821. Y luego, y luego ponemos temperatura, lo que es igual a 300 Kelvin. Y luego sustituimos la ecuación, la cual sería N igual sobre PV sobre RT, la cual nos daría N sobre 2 atm sobre 5L sobre 0,0821L. Bueno, profe, como puede ver para ahí para resumir todo, para no decir toda la ecuación. Bueno, en fin, lo que nos daría este resultado sería que hay aproximadamente 0,41 moles de gas en el recipiente, como se pudo hacer en toda la ecuación. Y por último tenemos que son las conclusiones, que como las podemos ver aquí, que el estado gaseoso es fundamental en la naturaleza y en la industria. La propiedad de los gases se explica mediante leyes fundamentales y el conocimiento del estado gaseoso tiene aplicaciones en múltiples campos, como es la química también. Y aquí tenemos lo que son las bibliografías y aquí le voy a presentar el video que mandó también a investigar. Usted me dice cuándo pararlo y lo paro. No, pues ya dime, si está muy largo, ahí le vamos parando ya. Ah, ya, ya. Usted me Póngale avisa. nomás. Y póngale nomás, no hay problema. No se escucha. Le puede poner el audio, abrir el micrófono porque ahí está. Dani, Dani, ¿le puede abrir el micrófono? Aunque no se escuche. No se escucha el video. ¿El profe está diciendo algo? No, sí, le decía que no se escucha el video. Si le puede Ah, dejar abierto el micrófono, póngale nomás desde el principio. sí. Sí, disculpe, pues, es que porque tenía apagado el micrófono. Sí. Ya, Y disculpe. hágale más grande para que se pueda ver en toda la pantalla. Ya. Exacto. No me permite hacerla más grande, no sé por qué. Pues, ok. Ya. Unidas mediante El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia en el que las partículas se mantienen unidas mediante interacciones débiles, siendo capaces de desplazarse por todas las direcciones del recipiente que las contiene. De todos los estados físicos de la materia, el gaseoso es el que manifiesta mayor libertad y caos. Los gases ejercen presión, transportan calor y están compuestos por cualquier tipo de partículas pequeñas. Nuestra atmósfera y el aire que respiramos es una manifestación del estado gaseoso aquí en la Tierra. Ejemplo de gases son los gases del efecto invernadero, como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano u ozono. El dióxido de carbono que exhalamos en la respiración es otro ejemplo de una sustancia gaseosa.
Los líquidos y sólidos, por ejemplo, no se moverán a posiciones más allá de sus propios límites materiales, hecho que no sucede con los gases. El humo de los cigarrillos, de las chimeneas y de las torres demuestran por sí mismos cómo el gas va ascendiendo y dispersándose por el ambiente sin que nada lo detenga. Aquí puedes observar cómo se comportan las partículas en el estado gaseoso, líquido y sólido. Las partículas gaseosas están unidas por interacciones débiles y se mueven por el recipiente. Se observa que las partículas del estado líquido están unidas y las del sólido estrechamente unidas. Características del estado gaseoso. Interacciones. Las interacciones en el estado gaseoso son despreciables. En esto se diferencia enormemente de los estados líquido y sólido, en los cuales sus partículas están muy cohesionadas e interaccionan fuertemente entre sí. En las moléculas que forman los estados líquidos y sólidos apenas existe entre ellas cierto vacío molecular. Las partículas en el estado gaseoso se encuentran muy distanciadas una de las otras. Hay mucho vacío entre ellas. Ya no se trata de un vacío a escala molecular. Es tanta la distancia que las separa que cada partícula en el gas es libre, indiferente de su entorno, a menos que en trayectoria caótica colisione con otra partícula o contra la pared del recipiente. Carece de volumen o forma. El estado gaseoso se caracteriza por no tener forma ni volumen definidos. Si no hay fronteras que lo retenga, se dispersará por toda la atmósfera, incluso como sucede con el helio, escapará fuera de la Tierra. Un gas solamente puede adquirir la forma que le imponga un recipiente. Si un recipiente es cilíndrico, el gas tendrá forma de cilindro. Mal conductor del calor. Este estado se caracteriza también por ser un mal conductor tanto del calor como de la electricidad. En general, es menos denso comparado con los estados sólido y líquido. Debido a que la mayoría de los gases son incoloros, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono, puede determinarse qué tanto de ellos hay en un recipiente mediante la medida de su presión. Reactivos. Los gases tienden a ser más reactivos, exceptuando los gases nobles, que los líquidos o sólidos, por lo que son potencialmente peligrosos, ya sea por riesgo de incendio o porque pueden ingresar con mucha facilidad a los sistemas respiratorios de los individuos. Partículas pequeñas. Las partículas gaseosas además suelen ser pequeñas, siendo átomos o moléculas simples. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, H2, es una molécula muy pequeña formada por dos átomos de hidrógeno. Asimismo, tenemos al helio, He, cuyos átomos son todavía más pequeños. Ejemplos de estado gaseoso. Elementos gaseosos. La misma tabla periódica ofrece un buen repertorio de ejemplos de elementos que se presentan en la Tierra como gases. Entre ellos tenemos hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, neón, argón, criptón, xenón. Esto no quiere decir que los demás elementos no puedan llegar a ser gaseosos. Por ejemplo, los metales pueden transformarse en gases si se les someten a temperaturas más altas que sus respectivos puntos de ebullición. Así, puede haber gases de partículas de hierro, mercurio, plata, oro, cobre, conio, iridio, osmio, de cualquier metal. Compuestos gaseosos. En la siguiente lista tenemos algunos ejemplos de compuestos gaseosos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono, gas que conforma nuestras exhalaciones. Amoníaco, sustancia vital para sin fines de procesos industriales. Trióxido de azufre. Metano, gas doméstico con el que se cocina. Etano, dióxido de nitrógeno, gas de coloración parda. Fosgeno, sustancia altamente venenosa. Aire, siendo una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Vapor de agua, que forma parte de las nubes, los géiseres, los vaporizadores de las máquinas, etc. Acetileno, vapores de yodo, gas de coloración morada.
hexafluoruro de azufre, gas muy denso y pesado. Hidracina, cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua produce ácido clorhídrico. Ya, profesor, será todo. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Dani. Preguntas, chicas. Jessy, Vero, Nicole. ¿No? Estamos claros todo. Todo está muy claro. A ver, vamos proyectando, claro, vamos proyectando algunas cositas ahí y profundizando. Mande, profe. Vuelvo a proyectar la presentación y vamos viendo lámina por lámina. Hay algunas cositas que sí es bueno profundizar un poquito más. Ya le pongo, profe. Sí, puede ver, profe. A ver, está cargando, listo, ahí sí se ve. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Listo. Pregunta, no, no, vamos a la primera. Anterior ya. Un gas, no tiene ni volumen definido y se expande para llenar completamente el recipiente que lo contiene. Un ejemplo que se entienda esta que menciona, no tiene ni forma ni volumen definido y se expande para llenar completamente el recipiente que los contiene. ¿Cuál ejemplo podría ser? Dale. ¿Puedo ver una olla de gas? Ya, ok. Dice, se expande para llenar completamente el recipiente que lo contiene. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿olla de presión o la olla a Una olla presión? de presión. Ya, ¿no es cierto? Está el agua, entonces se va saturando y ocupa todo el espacio de la olla, ¿sí? Y de igual manera, ese vapor, bueno, lo que va saliendo cuando se va cocinando, está girando, se te está saliendo. Entonces ese vapor va a ocupar todo el espacio disponible hasta condensar y pues obviamente va a formar gotitas, ¿no es cierto? Pero eso es a lo que se refiere, ¿sí? Por ejemplo, un globo de helio que explote, ese helio va a ocupar todo el espacio que va a estar en una habitación. No es visible, pero va a ocupar ese espacio, ¿ok? A ver, dice, o sea, en otras palabras, ¿cómo sería la definición de un gas ideal? Bueno, aparte dice, sigue las ecuaciones de gases ideales, bueno, pero en otras palabras, sin tener interacciones entre sus partículas. ¿A qué se referirá eso? Pues, obviamente lo que vamos a ver aquí es la gases ideales. ¿Ok? Entonces, es un gas eh, hipotético, tal como menciona, o sea, Puede ser un gas de nitrógeno, oxígeno. sí, o sea, todos esos, pero específicamente que dice no tiene interacciones entre sus partículas. ¿Qué significa interacción? Interaccionar. Puede ser interacción como juntarse. Es chocar, ¿sí? Eso es una interacción. Entonces, lo que está asumiendo este modelo es que las moléculas no se chocan, sino se van por un lado y nunca chocan. Por eso es que es hipotético, porque las moléculas al final siempre chocan y pues bueno, eso habría que aclarar, ¿ok? Por eso es hipotético. Vamos a la siguiente. Bueno, temperatura ya vimos, volumen también ya vimos, estado gaseoso, vamos a la siguiente. De los cuatro estados, no, antesito. No se me pasó mucho. ¿Sigo? No, no, al anterior, porfis. No, un antes. Creo que se me pasó una antes. Antes.
Ah, no, no, ya, vamos, ya está bien, pero vamos a la siguiente. Pensé que estaba haciendo una pausa. Ok, otra consideración es que existe una gran distancia de separación de los átomos, y por eso es que les permite expandirse y ocupar completamente el recipiente. Y por ejemplo, en un globo se infla, ocupa todo el recipiente del globo. Se revienta ese globo, esas moléculas de gas ocupan toda la habitación. Se abre la puerta, esos gases salen y se van a todo el ambiente. ¿Ok? Esa es una importante característica. Ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, no tiene forma de trabajo. Aquí salen a ver esos pequeños errores, ¿sí? Son muy compresibles, ¿sí? No comprensibles. O sea, te mencionó que era comprensible. ¿A qué se refiere que sea compresible? Dale. O sea, puede ser que se juntan. Y, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, que se han inflado una llanta de bicicleta, no sé, por alguna vez, o tal vez un carro, bueno, básicamente una llanta, utilizan un gas que es el aire. ¿Qué le están poniendo? Están mandando aire y están comprimiendo ese aire a través de la llanta. Pues, ¿para qué? Para que pueda rodar y bueno, tiene su importancia y su aplicabilidad. Entonces, eso es que es compresible, ¿sí? Pues pueden seguir metiendo gas en un determinado espacio y va a mantenerse en ese estado gaseoso, ¿sí? Y Compresible. puede ser otra cuando, digamos, aumenta la presión sobre un sistema. Exactamente. Ajá. Y el efecto es que, como va metiendo más gas, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión. ¿Sí? Eso ya nos habla más, bueno, no es Edith, pero sí lo toca Edith, eh, referente a eso, la presión, temperatura, cómo se involucra en el gas. Grandes cambios con su densidad. Por eso es que la densidad de un gas es muy difícil encontrarla bibliográficamente, porque depende de la presión, depende de la temperatura. Entonces, no es muy fácil determinar. Vamos a ver más adelante cuál es la ecuación. Es básicamente calcular. No es como el agua, como el alcohol, como cualquier otro líquido que uno busca en bibliografía. Si bien es cierto, puede cambiar, pero en realidad el cambio no es tan significativo. ¿Ok? Y de hecho, una de las cosas que le vuelve peligroso a los tanques de gas de GLP que ustedes tienen en la casa, aparte de ser combustibles, es que eh, se queman, generan mucha presión. Entonces, esa presión puede generar una explosión. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Pues son características importantes, moléculas muy separadas. Están los ejemplos, ¿no es cierto?, de todos los gases. No es lo mismo gas que vapor, ¿sí? Vapor, ¿se acuerdan la diferencia? ¿O es lo mismo gas y vapor? O sea, tienen cosas similares y cosas diferentes, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿No? El gas, a condiciones normales, está en estado gaseoso. El vapor, a condiciones normales, está en estado líquido. Por ejemplo, el agua, a condiciones que encontramos en la naturaleza, es líquido. Pero por algún X proceso de evaporación, de ebullición, pasa al estado gaseoso y por eso forma vapor. ¿Ok? Y en cambio el humo, todos estos son ejemplos de gases. Vamos a la siguiente. Ya, la siguiente ecuación general de los gases. Bueno, más adelante le vamos a ver una forma en la que se pueden aprender esta ecuación. P por B es igual a NRT. Pues la presión puede estar en cualquier unidad, como lo menciona ahí, pero le vamos a utilizar específicamente en atmósferas. Ahí abajo nos dijo ATM, prefiero utilizar en atmósferas. El volumen debe estar preferentemente en litros. La letra L, pues en la parte de abajo, N es el número de moles. R es un valor que le vamos a considerar de 0,082. ¿Qué? Atmósferas litros sobre Kelvin mol. El 8,314, dejémosle ahí. Sí se utiliza, pero un poco más para procesos termodinámicos. Y la temperatura es la absoluta, es decir, en Kelvin. Es decir, en otras palabras, que tenemos que sumarle 273 y nos dan los grados Celsius. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación general de estos gases.
Y vamos a la siguiente. Aquí la ecuación de Dalton es simplemente que las presiones, la presión de cada gas, por ejemplo, aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces, cada gas ejerce su presión. La presión que ejerce cada uno es la presión total que está dado en un sistema. Entonces, en una habitación hay aire. Está generando presión. Entonces, si el gas ejerce una presión de 0,5 atmósferas y el nitrógeno, el oxígeno, ¿no? Y el nitrógeno 0,2, sumamos los dos y nos da 0,7. Esa es la presión total, la presión de cada uno. Listo, vamos a la siguiente. Simplemente reemplazar datos, ¿cierto? Tienen volumen 5 litros, temperatura directamente 300 Kelvin y presión 2 atmósferas. Simplemente reemplazan en la ecuación. P es igual a 2 atmósferas, volumen 5 litros, 5 por 2, 10. R 0,082 y temperatura 300 Kelvin. Lo pasan a dividir y es el resultado del siguiente. Bueno, la siguiente. Ahí únicamente esa última parte no ese C, D o T. O sea, habría que ponerle separado para que se entiendan bien las unidades, ¿sí? Pero básicamente les queda esa división y les queda en moles. Y las moles se puede transformar a gramos con el peso molecular. También se puede hacer de esa manera. Ya los ejercicios lo vamos a hacer más adelante. Ok, siguiente. Y listo para hablar de las aplicaciones. Ok, listo, Dani, muchas gracias. Con esto, ¿alguien tal vez no le quedó claro? Sí está claro. Bueno, ok, déjenme nomás de compartir la mía. Listo. A ver, Edith le tocaba el siguiente tema de los gases, pero no se ha conectado. Ya lo voy a escribir para que suba el video. Por lo pronto, vamos a ir al tema de soluciones. Por el momento, el tema de gases, hay un temita más que son las unidades, que son la influencia de la presión, la temperatura y el volumen. Eso lo vamos a ver tal vez mañana, que es como te digo. Ok, para el tema de soluciones, sí quisiera que empiece ahorita con Vero, porque empieza con las definiciones y la forma de expresar. Luego Jesse con la otra forma de expresar. Y al final Nicole con las propiedades coligativas. Más o menos vayan en este orden como para que se entienda este tema de la solución. Ok, entonces, Vero, empecemos con las soluciones, definición. Y a ver, lo voy a hacer anfitrión. Listo. Ahí sí, bueno, puede compartir pantalla. Ahí no, porque le puse Nicole. Mm, Ya, ahí sí. Ahí sí, bueno, puede compartir pantalla. Voy a agregar más grandecito. La parte de abajo que tiene para hacerla más grande. No, más bien la letra, el de la al lado del menos. A la izquierda del menos de su primer icono. Más a la izquierda hay un menos. No, para otro lado. ¿Aquí? Del menos, el que está a la izquierda. No.
No, donde está el mente, estamos hablando de la izquierda. ¿Y? Es el otro de la derecha. Exacto, no, el de la derecha. No, el otro lado. Es el izquierdo, por el otro lado. No, por el otro lado. Más, el siguiente. Ese pasó. El anterior. Exactamente, ese para proyectar. Ah, ya. Ujú. Buenas tardes, profe, compañeros. El tema que me tocó a mí es soluciones o mezclas, definiciones, formas de expresarse químicamente. La definición de solución. Dice que la solución son unas mezclas homogéneas de dos o más sustancias donde los componentes están presentes, como los átomos, las moléculas y los iones. Dice que se caracterizan que son muy pequeñas y no se reflejan a la luz. Por lo tanto, las soluciones son transparentes, están en movimiento constante. Algunas soluciones pueden tener color, otras no. No se precipitan por la influencia de la fuerza de la gravedad. También hay tipos de soluciones químicas, que son las soluciones insaturadas, las cuales están divididas en solución diluida, son las que están presentes en un porcentaje bajo el respecto al solvente. Soluciones concentradas son las que tienen un gran porcentaje de soluto para, para el solvente. La solución saturada son aquellas que no admiten más soluto en el solvente. A partir de ese límite, la solución será heterogénea. La solución sobresaturada son las que poseen más soluto de lo que más admite el solvente y por lo tanto se puede apreciar en una mezcla heterogénea. Tengo una imagen de las mezclas con solución. Digamos que es una diluida que se ve un poquito más clara. Acá una concentrada que está más, así tiene el colorcito más, va aclarando más, una saturada y una sobresaturada. Las soluciones que se presentan según su estado de agresión de la materia son las soluciones sólidas. Es cuando el estado resultante de la solución química está en un estado sólido. La solución líquida es cuando tiene un resultado de la solución química que está en un estado líquido. La solución gaseosa es cuando el resultado de la solución química se mezcla con una gaseosa. La mezcla, definición de la mezcla. Dice que es la combinación de dos o más sustancias en la cual no, no ocurre transformación de, de algún tipo de un químico. Es decir, que no ocurre reacciones químicas, sino que sustancias participantes conservan su identidad y propiedades. Quiere decir que cuando se mezclan, no hay deformidad, nada, siguen siendo las mismas. Las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas son aquellas componentes que se pueden distinguir a simple vista, apreciándose a una fase química. Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones. Están conformadas por dos fases líquidas e miscibles. Las suspensiones conformadas por una fase sólida, insoluble en la fase dispersante líquida, por la cual tiene un aspecto opaco.
coloides o soles. Es un sistema heterogéneo donde el sistema disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio. Aquí tengo una imagen de los tipos de mezclas, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las heterogéneas quiere decir cuando está mezclándose una líquida con una sólida. Y las homogéneas son las líquidas. Aquí tengo un ejemplo de una ecuación, de una ecuación. Dice el porciento de la masa de yoduro de potasio es una disolución, es el 2%. ¿Qué cantidad de esta sustancia está disuelta en 25 gramos de esa solución? Los datos, tenemos el porcentaje de la masa que es el 2%, la masa absoluto que es la que tenemos que, o sea, tenemos que buscarla, y la masa de disolución que es que son 25 gramos. Aquí resolviendo el ejercicio que nos da con la fórmula que es el porciento de la masa más la masa absoluta y la masa de la disolución. El porcentaje es el 2% de la masa. Como tenemos que buscar la masa absoluta, con la fórmula es multiplicado por 1000 sobre, Por 100 sobre la nomás. masa. Por 100 nomás. Ay, sí, perdón, por 100. Por la masa de la disolución, el 2%. Aquí se despeja para encontrarle la masa absoluta, se despeja el 2% con los 100 dividido para la masa de disolución, que multiplicándole el 25 por el 2% dividido por el 100 nos da el porcentaje del 0,5 de yoduro de potasio. Ya, y aquí tengo de los videos. Tengo un video de de las mezclas y solución y un ejemplo de las ecuaciones. ¿Cómo se puede resolver? Existen soluciones que pueden llegar a ser completas, siempre no seguras. La mayor parte de las soluciones son muy diferentes, tanto el líquido y pueden dar respuestas totalmente eso. Por esta razón, no debemos hacer pero las soluciones que están limitadas a la creación, que existen soluciones que son bien. Entonces, en demás casos, aunque corresponda a el alcohol isopropílico, que compramos en la farmacia, es una solución formada por
Concentración. Me parece concentración. La concentración es una de las características más importantes de son tan músicas, grandes paredes. Las soluciones líquidas de la información genética. Antes, la solución tiene mayor cantidad de tensión. La solución no se puede separar con extracción de información con tecnificación. ¿Cómo se puede separar los tipos? Entonces, considerar las características de la investigación, la evaporación, la osmosis inversa y la cromatografía. Vamos a realizar una relación para la solución concentrada. ¿Cuál funciona en la fe? ¿Cómo funciona sobre esas lugares? ¿Cuál funciona en las que hay una salud visual de la vida? Esto parte de los dos. La forma de la pregunta que va para escuchar todo, ¿no? Cuando me traigan la también todo para hacer una iglesia. Esta es una primera pregunta, una pequeña pregunta. La pueden mostrar las necesidades de los personas. Ahora vamos a la próxima. No, ya azúcar con los agua de mar. El agua de mar, pasa la boca. Basta con agua de mar, la pasada. Entra en contacto la piel. Todo es obvio. Vamos a ir a comenzar como empezar.
Listo, a ver. No, Ya, no se escuchaba muy bien el audio, pero bueno, aunque estábamos bien allí. Ok, listo. Bueno, soluciones o mezclas. ¿Cuál mezcla? ¿Homogénea o heterogénea es una solución? Ve, te trato de hablar de dos mezclas. heterogénea. Homogénea. ¿Sí? La solución es de justa dice, son mezclas homogéneas. ¿Ya? Es decir, cuando colocan agua y aceite, ¿se mezclan? No, no, ya No, está. O sea, no se unen, pero están allí juntas. Entonces eso se llama una mezcla heterogénea, es decir, que se ven ahí las fases, o sea, se ve el agua y se ve el aceite. A eso se llama mezcla heterogénea, cuando no se mezclan sus componentes. Lo mismo cuando ponen agua y arena. ¿Sí? Ponen en mar, entonces cogen la arena, cogen agua, pues se ve ahí la arena, ¿no es cierto? No, no se disuelve. En cambio, una mezcla homogénea es cuando dos o más sustancias interactúan y simplemente se ve una sola fase. Por ejemplo, cuando preparan una taza de café, le ponen el azúcar o solamente disuelven el azúcar, se disuelve y queda el agua transparente. Eso es una solución, ¿ok? O mezcla homogénea. Dice, algunas soluciones pueden tener color, como el café, por ejemplo. Cuando disuelven el café, pues ahí tienen una solución oscura. O simplemente agua con sal, no, a veces tienen un ligero color blanco, ¿no? Y no se precipitan por la influencia de la fuerza de la gravedad. ¿Qué será esa última parte? Ver, no precipitan por la influencia de la fuerza de la gravedad. Influencia. quiere, no se precipitan los influencia de la fuerza de la gravedad. Quiere decir que no se deforman, o sea, su Ujú, estructura no cambia, digamos, como ujú. hacer la... O sea, no, no se ve, por ejemplo, cuando se ponen agua y arena. Ustedes la agitan, se ve como una sola fase. Y se ve ahí todo de un color, pero ustedes le dejan reposar, la gravedad actúa y ¡pum! Se ve la arena en el fondo y la agua separada arriba, ¿sí? Eso es que no, que precipita por la gravedad. En cambio, una solución no ocurre eso, ¿sí? Agua y sal. Le agitan, le dejan ahí y se ve del mismo color, no es que se separa la sal y se separa el agua, ¿no es cierto? A eso se refiere con eso último. Y le dice por la influencia, ¿sí? Porque influenza es lo de las gripes, ¿no? Entonces es influencia. Ok, vamos a la siguiente. Ah, bueno, antes decía, soluciones son transparentes, y no todas son transparentes, no todas tienen color, ¿sí? De hecho, eso sería como algo diferente. Ok, aquí hay algunas definiciones. Para entenderlo esto mejor, ¿cuál sería un ejemplo de una solución insaturada, una solución, bueno, una solución insaturada, diluida, concentrada, saturada, sobresaturada? ¿Cuál sería un ejemplo Del, de una solución que tenga saturada? digamos, de una concentrada puede ser utilizar pintura y mezclarle con tiña. Se concentra. Ya, ok. Concentrada, ya, ok. Solución diluida. Diluida puede ser el café con azúcar, que el azúcar se diluye al momento que llega a contacto con el café. Sí, aquí sí el concepto cuando dice diluye no necesariamente es que se disuelva. Sí, cuando es diluida significa que hay poca cantidad del primer componente, y ya le vamos a dar los nombres que ahí le ha faltado. Pues en este caso el azúcar, como hay poca cantidad de azúcar, pues para uno es rico, ¿no es cierto? No está muy dulce. Cuando está muy dulce, podríamos decir que es una solución concentrada. Pues ustedes toman el café, digamos, con 2 cucharadas de azúcar, pero se vieron que le pusieron el azúcar y le ponen dos más. Pues eso podría ser una solución concentrada, porque está más allá de lo que debería ser. Pues es diluida, concentrada. Saturada, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo podría ser de una cantidad, que como dice ahí, que no se admite en absoluto en el solvente, Ujú, y tiene un límite de que llega ahí a ujú. O sea, por ejemplo, ustedes le ponen 20 cucharas de sal a esa agua en un recipiente de agua, ¿no es cierto? Entonces, si le ponen una pizquita más de sal,
A esas 20 cucharas, esa pizquita nunca se disuelve. Por más que le den vuelta, siempre está allí. Entonces ahí pasa a la sobresaturada. La saturada es puesto ese límite. La máxima cantidad que puede disolver un solvente, ¿sí? Y ahí pues le voy a pasar la siguiente pregunta. Nos dice aquí, en soluciones diluidas, son las que se presentan un porcentaje bajo de soluto respecto al solvente. ¿Qué es soluto y qué es solvente? ¿Me hizo una pregunta? Sí, sí, ¿qué es soluto y qué es solvente? Solvente, digamos, el solvente es lo que se va a mezclar, ¿Y lo que soluto? va, ¿Y soluto? ¿Qué será? En solvente. el agua y la sal, ¿cuál será el soluto, cuál será el solvente? El soluto es el agua y no, el soluto es la sal y el disolvente es el agua, porque él se lo va. Ah, casi siempre el que está en mayor cantidad va a ser el solvente, ¿ok? No necesariamente va a ser el solvente el agua, sí, también puede ser aire, puede ser el suelo, o sea, puede ser en cualquier estado, pero casi siempre se lo toma como el agua, ¿no? Como el solvente mayoritario. Y el soluto va a ser esa cantidad que está disuelta en ese solvente. Cuando hay poco soluto, es diluida. Cuando está más soluto, es concentrado. Cuando le pongo al límite de lo que pueda soportar ese soluto, se llama saturado. Y si le pongo más de eso, se llama sobresaturado. ¿Ok? Y pues, por lo tanto, esa última, como dice, ya es una mezcla heterogénea. Es decir, ya no tengo una sola fase, una sola porción de agua con sal, sino es agua salada, pero con partículas de sal, o sea, pepitas de sal que no se han disuelto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos claros los 4 tipos de soluciones? Diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. ¿Sí? Soluto, solvente. Ya, vamos a la siguiente. Bien. Ahí está como un ejemplo de color, ¿no es cierto? Le ponemos un poco, una pizca de café, pues va a ser ahí casi transparente, ¿no es cierto? Le ponemos más, va a ser concentrada. Si le ponemos al límite, va a ser saturada. Y la sobresaturada, fíjese que en la parte inferior está ahí uno de color más oscuro, como una lombriz, ¿no es cierto? Lo que significa eso es que ese absoluto ya no se disolvió y está ahí presente. Si por más que le agiten, no se va a disolver, ¿sí? Lo que se hace ahí, se puede subir a temperatura, pero se nos van a contar más adelante las propiedades coligativas. Ok, vamos a la siguiente. Aquí, ¿cuándo es una solución sólida? Digamos, la sal es una sal. Ya, ¿mezcla de qué? Porque recuerden que mezcla es 2 o más componentes. Entonces, la sal que tomamos, que comemos ponemos en la sopa, ¿sí? Pero antes de eso, ese es sólido. ¿Por qué dice que es una solución sólida? ¿Qué estaría compuesto de esa sal? ¿Alguna idea? Hay un detalle cuando ustedes compran la sal. No sé si han visto o han escuchado que dicen sal yodada, ¿sí? Entonces, ¿qué está puesto en esa sal? ¿Qué elemento químico estaría puesto en esa sal? Se El dice yodo. el yodo, ¿no es cierto? Entonces, el yodo se puede ser considerado como un soluto y la sal, el cloruro de sodio, que es el NaCl, ese podría ser el solvente. O sea, un sólido en un sólido. ¿Sí? Vamos a hacer mañana más ejemplos de este tipo de soluciones, pero tengan claro que el estado es sólido, ¿sí? Una mezcla de varias cosas. Solución líquida, ¿cuál podría ser? Bueno, El ¿el qué? Disculpa. alcohol El alcohol, por ejemplo, como bebida alcohólica. líquido. Entonces, digamos, una cerveza. La cerveza es agua y un contenido de alcohol. Obviamente tiene más cosas, ¿no es cierto? Pero el contenido de alcohol es bajo, el agua es el solvente, entonces esa es una solución líquida. ¿Y una solución gaseosa? El gas o el humo. La Ya, sí, por ejemplo, el humo del tabaco es una mezcla de un montón de componentes, y creo que tiene como 140 componentes.
Y se puede dar. Algo más fácil incluso el aire. El aire es oxígeno y nitrógeno, más nitrógeno que oxígeno, por lo tanto el oxígeno va a ser el soluto y el nitrógeno va a ser el solvente. ¿Ok? Listo, vamos a la siguiente. Bueno, Mezcla, ahí estamos explicando las mezclas heterogéneas. Hay algunos datos, ¿no es cierto? Emulsiones cuando dos fases son inmiscibles, o sea, no se pueden mezclar. Inmiscibilidad significa que no se mezclan. El ejemplo típico de una emulsión es agua y aceite. ¿Sí? Y en temas de contaminación del agua, es muy crítico, sobre todo cuando es agua, imagínense el agua que sale de una cocina, sí, de una cocina principalmente, ¿sí? Entonces tiene alto contenido de aceites y esos aceites pues no se van a mezclar con el agua. Se utilizan como tratamiento unos emulsificantes que les unen. ¿Para qué? Para poderlos separar de mejor manera. Les une a los aceites para poderlos separar. Suspensiones. Hay una fase sólida insoluble y la fase dispersante líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco. En el oriente, viste, nosotros que a veces tienen el río y está caudaloso y se ve ahí de color café. A veces están en el río Guayas, bueno, en los ríos a veces se ve eso. ¿Qué es lo que está haciendo el agua? Le está arrastrando a esos sedimentos, pero hay una fase sólida que no se disuelve porque es tierra, pues no se va a disolver. Entonces esa es una suspensión. Y coloides es un sistema heterogéneo en donde el sistema disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio. Es decir, hay partículas en el agua que están allí que a simple vista no se las puede observar y se utiliza un ultramicroscopio para identificar esos coloides. Y son partículas que están ahí, eh, esos cositas. ¿Bien? Ok, vamos a la siguiente. Heterogéneas. Entonces ahí está claro, ¿no es cierto? La mezcla heterogénea es mezcla, no es solución. ¿Sí? Y las mezclas homogéneas lo ponen ahí, puede verse dos fases, pero cuando se le agita, se ve una sola fase. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, con el ejemplo le vamos a dejar en stand-by porque hay que explicar los porcentajes y me hubiera gustado que hable de la composición química, que la molaridad, normalidad, pero bueno, no hay problema. Este es un ejemplo más de solución de forma de expresar física, que es nuevo hablar, creo que Jessy lo tocaba eso. Ok, pero bueno, estamos bien allí. Listo, gracias, Bel. Voy nomás buscar algo. Pregunta, gracias. chicos. Ya no pensamos. Es le comparto, ¿verdad? Sí, porfa. Sí. Listo, ahí sí, cuando guste. Empecemos para ver si acabamos pronto. Que realmente ni me acordaba que me te acabo de exponer. Es que negro que has hecho ya. Listo, eso no es. Ya. La siguiente. Muy buenas noches, compañeros. Inge, el tema mío me ha tocado soluciones o mezclas en formas de expresar y físicamente incluir ppm en gases líquidos y sólidos. De las soluciones y mezclas de expresiones y propiedades físicas
No, bienvenidos a este viaje exploratorio del mundo de las soluciones y mezclas. Descubre cómo estas combinaciones fundamentales forman parte de nuestra vida diaria. Esta presentación te brindará una comprensión profunda de las definiciones claves, los tipos, las unidades de concentración y aplicaciones prácticas. Definiciones claves de soluto, solvente y concentración. El soluto es un componente que se disuelve en una solución. El solvente, componente que se disuelve al soluto en una solución. La concentración, la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Tipos de soluciones gaseosas, líquidas y sólidas, con ejemplos. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias en una sola fase, según el estado físico del solvente y el soluto. Las soluciones pueden clasificarse en gaseosas, líquidas y sólidas. Las soluciones gaseosas. El solvente es un gas y el soluto puede ser otro gas. Son siempre homogéneas, ya que los gases se mezclan completamente en cualquier proporción. Ejemplo, el aire mezcla el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Gases anestésicos que servirán mezclas de óxido y óxido nitroso. Soluciones líquidas. El solvente es un líquido y el soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido. Son las soluciones más comunes. Ejemplo, el gas en líquido, agua carbonatada, CO2 disuelto en agua. Líquido en líquido, vinagre, ácido acético disuelto en agua. El sólido en líquido, agua con azúcar o suero fisiológico, sal en agua. Soluciones sólidas. El solvente es un sólido y el soluto puede ser otro sólido o un líquido o un gas. Ejemplo, sólido en sólido. Aleaciones como el acero. Perdón, el sólido en sólido, aleaciones como el acero, hierro con carbón o el bronce con cobre o estaño. Líquido en sólido, amalgamas dentales, mercurio en plata, gas en sólido, espumas sólidas como la piedra pómez, gases atrapados en una roca fundida. Concentración, unidades físicas, porcentaje, partes por millón y partes por billón. Las concentraciones de una solución es la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de solvente o solución. Se puede expresar en diferentes unidades y las unidades físicas más comunes son el porcentaje, partes por millón y partes por billón. El porcentaje. El porcentaje expresa la cantidad de soluto en 100 partes de solución que puede darse en tres formas. Porcentaje de masa sobre masa dividido para masa, gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ejemplo, una solución al 10% de masa dividido para masa de sal en agua tiene 10 gramos de sal en 100 gramos de solución. El porcentaje en masa dividido para volumen, gramos de soluto en 100 ml de solución. Ejemplo, un suero fisiológico al 0.9% de masa dividido para volumen tiene un 0.9 de gramos de NaCl en 100 ml de solución.
el por ciento de volumen dividido para volumen, mililitros de soluto en 100 ml de solución. Ejemplo, el alcohol etílico al 70% de volumen dividido para volumen tiene 70 ml de alcohol en 100 ml de solución. Partes por millón. Indica cuántas partes de soluto hay por cada millón 10 elevado a la sexta de partes de solución. Se usa cuando la cantidad de soluto es muy pequeña. La fórmula tenemos partes por millón, que es ppm, masa de soluto, mg, dividido para el volumen de la solución sobre L. Ejemplo, el agua potable suele tener fluoruro en concentraciones de 0.7 partes por millón, es decir, 0.7 mg de fluoruro por litro de agua. En las partes por billón, indica cuántas partes de soluto hay por cada billón 10 elevado a la novena de partes de solución. Se usa en análisis ambientales y en la detección de contaminantes en trazas muy pequeñas. La fórmula es ppb, masa de soluto, entre paréntesis tenemos microgramos, y dividido por el volumen de la solución sobre litros. Sobre litros. Ejemplo, algunos lugares el arsénico en el agua potable no debe superar los 10 ppb, es decir, 10 microgramos por litro de agua. Concentración en gases, el cálculo de ppm, ejemplos prácticos. La concentración en gases se expresa comúnmente en partes por millón, lo que indica esa parte gases están presentes en 1.000.000 de partes de aire u otros gases. Es una medida clave en contaminación ambiental, seguridad industrial y control de calidad del aire. El cálculo ppm de volumen de soluto dividido para volumen de solución por 10 elevado a la sexta. Ejemplo, si hay 10 ml de CO2 en 1.000 ml de aire, la concentración de CO2 es 10 ppm. Concentración en líquidos. Cálculo de ppm y ejemplos. El ppm, masa de soluto, dividido para masa de solución, por 10 elevado a la sexta. Si hay 5 gramos de sal en 1.000 gramos de agua, la concentración de sal es de 5 ppm. En la concentración en sólidos es ppm, masa de soluto, dividido para la masa de solución, por 10 a la sexta. Si hay 2 gramos de cobre en 1.000 gramos de bronce, la concentración de cobre es 2 ppm. Si tenemos otro ejemplo, la concentración en ppm se puede calcular con la siguiente ecuación. El ppm, volumen del gas, ml, volumen total de la mezcla, m al cubo por 10 a la sexta. Ahí es 10 a la sexta, no 106. Sí, lo que pasa es que hice el apuro y ya, solo tenía horas nomás para hacer. Si la concentración se conoce en mg sobre m al cubo, se puede convertir en ppm con la fórmula ppm c por r por t dividido para p por m, que significa concentración en mg, m al cubo, la r constante de los gases, la T temperatura en Kelvin, la P presión en atmósferas y la M masa molar en gas. Conversión inversa. Si se tiene ppm, se puede calcular la concentración en mg, m al cubo con mg, m al cubo por
ppm por m por p dividido para r por t. Un ejemplo, el dióxido de carbono, CO2 en el aire, la concentración del CO2 en el aire ambiente es aproximadamente de 420 ppm. Esto significa que en 1.000.000 de moléculas en el aire, 420 son de CO2. Otro ejemplo de monóxido de carbono en ambientes cerrados. En un estacionamiento subterráneo, la concentración de CO puede alcanzar 50 ppm debido a la combustión de motores. Niveles superiores a 200 ppm pueden causar intoxicación. En ozono, en la contaminación atmosférica, la calidad del aire se mide en ppb, partes por billón, donde 100 ppb de ozono puede indicar contaminación moderada. Y tenemos la importancia de la medición de ppm en gases que tenemos en la seguridad laboral, control de gases tóxicos en fábricas. En medio ambiente, medición en gases contaminantes en la atmósfera y en la salud, monitoreo del CO2 en interiores para evitar fatiga, falta de oxígeno. En las aplicaciones en la vida cotidiana, las soluciones y mezclas están presentes en cada aspecto de nuestra vida diaria, desde los alimentos que comemos hasta el aire que respiramos. Entender sus propiedades y la concentración nos ayuda. No es ha sido ahí en mi exposición, ahí tenemos el video también. No, me voy a